Hola, soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a este canal Visión Victimológica. Es un placer estar en contacto con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a terminar ya con el cuarto capítulo de nuestro libro, de docente a víctima del estudiantado bajo un enfoque victimológico. El cuarto capítulo es el más importante para mí, porque es cuando yo ya le doy el enfoque de la política criminal. Pero miren, voy a empezar con una anécdota. En realidad a mí me gustan mucho las anécdotas. El caso de Efraín. Efraín era un niño de alrededor de 6 años. Fue una época de hace más o menos de 30 a 35 años, porque fue cuando yo empezaba a trabajar con primer año. Un niño muy inquieto, totalmente inquieto. Molestaba mucho a los niños, le costaba mucho trabajar, poner atención, concentrarse en el trabajo. A veces lo encontraba abajo de su banquita o molestando a los otros niños. Fue de los primeros casos que tuve como maestra. Y la verdad, en esa época era yo tan joven que no sabía yo qué hacer. Yo preguntaba a la directora, lo preguntaba a los compañeros, y bueno, yo creo que ellos se reían de cómo yo me desesperaba con el niño. En realidad era de temerse dejarlo solo. Era mi compañía, yo le decía fantasma porque me lo llevaba de la manita a cualquier lado. Si iba yo a la dirección por algún material, me lo llevaba de la mano para que me acompañara y regresaba yo con el niño. No lo podía yo dejar solito. En caso de que tuviera yo que salir a otras cosas, se lo dejaba yo a la conserje, vigilando al grupo, pero con el niño. La cosa que buscaba la manera de entretenerlo, pero no podía yo hacer todavía mucho ni hacer reportes, porque era el primer mes de adaptación de los niños de primer año. Pero bueno, al término del mes, yo le pedí, llamé a la mamá, platiqué, que pues era muy difícil trabajar con el niño. Yo lo único que podía hacer era invitarla a trabajar conmigo, ella, en conjunto, que asistiera exactamente, entrara con el niño y saliera con él. Es decir, ella tendría que estar acompañando por lo menos media mañana con el niño. En el salón de clases, claro. No terminaba yo de decirle eso cuando vi brotes así como riéndose la señora, como diciendo, bueno, usted no conoce al niño. Mire, maestra, le voy a decir, mañana le voy a traer el cincho. Yo creo que si usted lo pone en el escritorio y el niño lo ve, con eso usted va a tener mucha calma en todo el día con el niño. No lo podía yo creer. Se me hacía así insólito que un padre de familia me lo dijera. Y le dije, mire, creo que eso no se puede. Y no me preparé para eso. No creo. Es una personita y yo creo que hay otras formas, otras estrategias para que Efraín trabaje. Y yo creo que sí. Yo se lo pido que a partir del lunes usted se presente con el niño y aquí esté. Y así sucesivamente. La primera semana yo notaba mucha negación por parte de ella, sentarse con el niño y ayudarme. En ese momento yo tenía 52 chiquillos. No era posible atenderlo o hacer una atención personalizada con ese niño. No se podía. Afortunadamente el malestar de la señora se fue bajando porque se dio cuenta lo difícil que era trabajar con Efraín y además con los demás otros niños. No era fácil. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque hace 40 años, o hace 35, pónganle ustedes, yo empecé a trabajar en los años 70. Entonces, todavía esa ideología tenían algunos papás. Y más en donde yo fui a trabajar. Yo trabajé en una colonia de allá de Coajimalpa, pegadita al Desierto de los Leones. Entonces, todavía había gente campesina, entonces, pues yo creo que esas eran las costumbres
que el maestro también les pegara a los niños. Pero bueno, ¿por qué les platico esto? Porque el tema que vamos a revisar, que es el cuarto capítulo, se llama La política criminal en la violencia escolar. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, se los voy a platicar. Cuando con este tipo de padres de familia violentos, padres de familia que maltrataban, padres de familia que se desesperaban con sus hijos, a mí se me ocurrió empezar a dar clases a padres de familia, bueno, los que querían, y empecé a formar un pequeño taller que yo le denominaba Escuela para Padres. Yo manejaba el compromiso de mis padres. Mientras yo los tenía en el curso, pues asistían, a veces de buenas y a veces de malas. A veces, ¿qué les puedo decir? El montón de disculpas. ¿Sabe qué? No tengo tiempo, yo vendo, el domingo, el sábado es el único día que yo tengo para atender mi casa, la familia, yo definitivamente no. Total, lograba inscribir y convencer a los padres, pongan ustedes con unos 50, pero normalmente asistían 25 a 10 y terminaba con 5 padres de familia. Es más, si quieren, les podemos decir, podría yo ofrecerles paleta payaso. Y les vendía la idea fenomenal. Miren, si ustedes asisten a la Escuela para Padres, van a ser mejores padres. Van a ayudarme, van a apoyarme en la escuela. Y en los tratamientos que yo daba de problemas de lenguaje, problemas de audición, yo obligaba al papá a estar junto de mí. Y les decía, el 50% de rehabilitación es suyo y el 50% es mío. Yo necesito que usted esté sentadito enfrente de mí y viendo cómo trabajo con el niño. Créanme que era fantástico. El padre aprendía a hacer material didáctico. El padre aprendía a tratar a sus niños. Se colocaba la cajeta, lo ponía en un espejo junto de mí, yo me ponía cajeta, el niño también se ponía cajeta y enfrente de un espejo trabajábamos los tres. En cuestión de audición sordera, en esa época se oralizaba y se enseñaba la lectura labiofacial. Entonces, los padres aprendían cómo dirigirse a los niños, a sus hijos, y además cómo emitir voz para sus hijos sordos. Pero tenían que verme a mí y estar dentro de la terapia. Créanme que se sacaba adelante los hijos. El apoyo fundamental de un padre de familia era bueno. Pero ¿qué creen? A veces el padre se agotaba. El que le tenía interés terminaba el tratamiento, pero el que ya no se aburría, pues no, y ponía una serie de dificultades y total, es lo que les estoy diciendo. Antes yo rogaba a que entraran a las terapias o los obligaba porque en ese momento necesitaban el apoyo. Eso sucedió en esa época. Viene la transición, vienen los derechos de los niños, vienen los tratados internacionales, viene lo de la Declaración de los Derechos Humanos. Hay transiciones más o menos en los años 90, 80. Viene una transición fuertísima en defensa del niño. Y bueno, también estuve en esas escuelas, entonces yo veía una situación terrible. El padre decía, es que no le puedo pegar al niño. Yo no quiero que mi hijo sea maltratado como yo fui. Entonces hacen un cambio a la forma de educarlo y entonces se convierten en permisivos, en sobreprotectores. Y el maestro, por otro lado, no, maestra, pues como ahora ya no se les puede exigir, ya no se les puede pegar, ya no se les puede reprobar, ya no. Esa transición, porque al final de cuentas se estaba luchando porque el niño tenía que ser protegido. Y bueno, esos son cambios que yo vi en mi trabajo. Viene otra era, que es la actual. No se imaginan la situación que ahorita viene. Ahora resulta que cuando yo visito las escuelas, veo a un maestro desesperado. Un maestro que fue anulado por el grupo. Veo a jovencitos que ya no se miden en insultar a un maestro. Veo cuando entro a los salones el lenguaje tan turbio, tan soez que manejan ahora los estudiantes. Y con la falta de respeto que
manejan hacia el maestro. Ya no es el usted, ya es el tú, el Rosalía, el Jorge, el maestro X, ¿no? O el maestro que da X. No hay un respeto. Entran, se sientan. Si el maestro saluda, saludan, si no, con muchos trabajos saludan o mueven sus bancas para decirle, oye, acomódate aquí porque vamos a hacer un círculo. Nadie se mueve, es el maestro que mueve las bancas para que se acomoden porque ellos dicen, es que esa no es mi banca, es la de no sé quién. Entonces estamos viendo cambios drásticos en conductas de los jóvenes y eso es lo que quiero manejarles en este capítulo. Ahorita se están resaltando mucho las conductas antisociales de los jóvenes en los grupos. Es muy fácil ahora, si usted me hace, pues nos vamos a ver en la salida o en la calle, rayar el coche o salir al estacionamiento y esperarlo y amenazarlo porque o no lo aprobó o porque no le pareció la calificación que le puso y no está en condiciones, ¿verdad?, de aceptar eso. También no aceptan, ¿no?, una calificación de un examen o un trabajo, ¿no?, y quieren de alguna manera justificar su irresponsabilidad ante la enseñanza. Ha habido una transición de conductas, de actitudes, comportamientos en los estudiantes hacia el maestro. Pero también veo maestros que se convierten amigos del alumno. Yo creo que no se puede ser amigo del alumno. No puede uno quitar su autoridad como docente. Veo que el llegar tarde implica que también los alumnos no pierdan, como dicen, no, pues él siempre llega tarde y yo hago lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que se ven dentro de un contexto escolar. Pero, ¿qué hay con la política criminal sobre todo esto? Bueno, yo quiero mostrarles un cuadro en donde es la parte que Eduardo Lozano Tovar, un doctor en victimología, un doctor abogado penalista, es investigador y que ha hecho varios libros de política criminal. Este cuadro resuelve todo lo resuelve. Es un cuadro en donde a mí me contestó todo lo que hice, porque primero les ofrezco una escuela para padres, en donde no tiene un costo, en donde te voy a ayudar con tu hijo, te voy a ofrecer conocimientos que a lo mejor careces y no puedes dárselo a tus hijos. El hecho de quitar los golpes y la violencia no significa de tener disminución a tu autoridad como padre de familia. Y lo mismo pasa con el maestro. El hecho de que yo te diga, no puedes reprobarlo o busca otras estrategias para manejar. En este sentido, yo manejé a Efraín buscando el apoyo del padre de familia porque sabía que el padre de familia, al verme trabajar, al decirle cómo trabajar con Efraín, me iba a ayudar muchísimo. Entonces, aquí la política criminal me mostró estos dos parámetros. Aquí te lo pedí, aquí te tengo que obligar. La política criminal lo está mostrando y lo muestra muy claramente el doctor Lozano. El Estado es el que maneja la ley, el que pone las reglas en una sociedad, la estructura, y es muy importante. La maneja de dos formas, la informal y la formal. ¿Cuál es la formal? Es la política criminal, es la política dura, es la política represiva, es la política que tenemos que aceptar y además respetar. Empezamos con el Ejecutivo, nuestro presidente. El segundo departamento, la segunda estructura del Estado es el Legislativo, donde ahí se emanan las leyes, donde de ahí se instalan, se aceptan y se discuten, y el judicial, donde realmente se deben ejecutar. Aquí me abre un panorama importante. ¿Pero qué hay con la educación? ¿Qué tiene que ver todo esto con la educación? Me voy a la otra parte. Yo estoy hablando de la parte formal, lo que dice Eduardo, el doctor Eduardo Lozano. La otra es la informal. Son las políticas públicas, políticas sociales, políticas blandas, en donde no se necesita reprimir a la sociedad, solamente apoyar y ayudar. ¿Cuáles son las políticas blandas? Bueno, está la educación, la cultura, está la familia, está la economía, está el trabajo, está
salud, está la ciudadanía, está los medios de comunicación y más. Pero esas son preventivas. ¿Qué significa entonces? Se los voy a ejemplificar. Cuando yo era chica, había un comercial sobre el Kellogg's. Era un anuncio que me encantaba por las hojuelas de maíz. Y que a mí me encantan exactamente esos, ¿no? Pero el anuncio era interesante porque el anuncio, para vender el producto, ponen a una familia nuclear. Precioso. Papá, mamá. Ponen a los hijos, una niña y un niño. En la mesa ponen el Kellogg's, ponen el platanito, las frutas, ¿no? Ponen verduras, la leche, productos básicos. Ponen una bonita cocina. Me imagino que afuera, como está muy luminoso y todo, se ha de ver una calle preciosa, luminosa, ¿no? Al tener una cocina bonita, pues es que yo creo que tienen pues agua, deben tener todos los servicios básicos los deben tener. Entonces, yo creo que así funciona todo. Esa familia Kellogg's, pues a lo mejor la mamá trabaja, a lo mejor el papá trabaja. Ahí entraría, ¿qué les voy a decir? La Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo, en donde al decir Secretaría de Trabajo, esas dos personas tienen un buen trabajo. Sí, economía, claro, porque la canasta básica la estamos viendo con el Kellogg's, con los alimentos de necesidades básicas, la leche, la mantequilla, el azúcar. Ahí está en la mesa. ¿Por qué no hablar de ciudadanía? La ciudadanía está trabajando porque se está encargada de que esa colonia, esa casa, tenga drenaje, tenga pues las lámparas que iluminan la calle, porque estamos hablando de una situación física. Esa persona le llega el gas, porque yo vi a los papás muy guapos, muy arreglados, los niños bien peinados, ya con sus uniformes para ir a la escuela. Seguramente en educación deben tener una escuela cerquita, en la misma colonia. Y la escuela a lo mejor es buena escuela porque tiene todos los elementos necesarios para la enseñanza. ¿Por qué pongo esta política blanda relacionado con políticas sociales? Porque todos estos están trabajando. La Secretaría de Salud tiene una ley. La Secretaría de Economía tiene reglamentos. La Secretaría de Trabajo también tiene que mirar a una sociedad que tenga dinero, que tenga un trabajo digno. Esa mamá que cuando tiene los hijos goza de incapacidad de 3 meses de trabajo, atender a su bebito, a lo mejor muy buenas guarderías. Todo eso se llama política social. Cada uno de estos apartados de este cuadro tienen que proveer a la comunidad. Y bueno, esta es la pregunta que yo les hice al principio de la emisión de este canal. ¿Por qué México no es de calidad? Porque si nosotros queremos nada más una área, va a funcionar la ciudad, ¿no? Todos tenemos que trabajar para sacar adelante el país. Todos. No podemos aislar esto. Yo al principio les decía a mis papás, vengan a una escuela para padres. ¿Cuál será la formal? Si la informal era pedirte, era solicitarte, era ofrecerte una paleta de payaso, unos dulces, te ofrecía caramelos, te ofrecía lo que sea, para que tú atendieras al niño. A mí me iba a beneficiar porque iba a mejorar mi rendimiento escolar y además contar con padres super padres. En ese momento, pues yo tenía que venderte bien la idea o el tratamiento. Pues ahora la política criminal me está diciendo otra cosa, la ley. Si por una forma no te ajustas las pilas y te dices, bueno, voy a atender a mi hijo, voy a hacer que el maestro trabaje. El maestro tiene que trabajar, ¿no? Tienen que trabajar las autoridades, tienen que trabajar economía, Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Base de la ley. Entonces, a eso se denomina la política criminal en la violencia escolar. ¿Cómo la debemos parar la violencia escolar? A través de la ley. Las normas que regulan una escuela. Y estamos hablando de la Ley General de Educación. Esa es la propuesta. Mi propuesta va más allá de convencer al público, convencerlos a ustedes que vivan bien, que vivan respetándose, vivan disfrutando, vivan conviviendo
va más allá. Y además otra cosa, yo no resolví el caso de Efraín, lo ayudé en mi grupo, lo ayudé a que la mamá lo atendiera, pero no ayudé al niño. No sé cuál es el destino de Efraín, porque lo ayudé a aprender a leer y escribir, porque tuve yo ese interés, pero fue un año. Ese niño debe tener ahorita 30 años. Yo le aproximo. O quizá 35 años. No lo resolví como debía haber sido. A mí en ese momento me interesaba que aprendiera. A mí me interesaba sacarlo de primera. Pero hay muchos Efraínes y yo creo que muchos maestros batallan sobre esos niños. Y muchos casos no son el famoso TDA, que ahorita actualmente dicen, no, tiene déficit de atención, tiene problemas de conducta, ¿no? Y no podemos hacer nada, ¿no? Y lo remitimos normalmente a un especialista, o hay grupos de especialistas en las escuelas en donde son remitidos, son canalizados. Pero aquí no es el punto, no voy para eso. El maestro tiene que saber enfrentar el problema con los niños. ¿Cómo? Aprendemos, si la violencia se aprende, también podemos aprender a enfrentarla y a resolverla. Y aquí habla de eso. Hay una parte que me interesa que se llama la mediación educativa. La mediación educativa es una alternativa de resolución de conflictos. No sabemos enfrentarlo, resolverlos. Es muy difícil alternar con alumnos difíciles. Cuando el caso es imposible, pues hay que canalizarlo. Pero también nosotros nos tenemos que preparar para que los demás alumnos, cuando estén en un conflicto, que no sea fuertísimo como un niño con estos tipos de problemas, se puedan enfrentar y resolverlos de manera más amable, más positiva. Entonces, esa es una de las propuestas que yo tengo en este documento. Estoy manejando que a partir de las siguientes emisiones vamos a ir viendo, ¿no?, enfocar la visión victimológica a cualquier fenómeno social. Va a estar interesante porque vamos a ir analizando todo lo que va apareciendo en nuestro país y los vamos a ir adecuando a la expectativa del canal. Es un placer con ustedes haber compartido estas 5 emisiones. Yo espero que lo hayan disfrutado, porque yo sí lo he disfrutado. Compartir un poquito de lo que he sido en mi profesión. Y no se les olvide, un pueblo educado va a crecer. Gracias.